Hola, hoy quiero hablar del condensador. El condensador, componente eléctrico o electrónico, que consiste en un pequeño objeto o grande, los hay grandes, cuando se usan para motores en corriente alterna, se usan también para motores y demás, para el arranque. Consiste en una serie de placas conductoras que suelen ser de estaño, no necesariamente, pero vamos a decir que suelen ser de estaño, y entre las cuales hay un elemento no conductor. Entre esas placas, ese elemento no conductor se le llama dieléctrico. Puede ser mica, puede ser papel impregnado de aceite. Es de lo que suele estar hecho un condensador. ¿Qué es lo que hace el condensador? Acumular una carga, acumular electricidad, para que lo entendamos de otra forma. El condensador nos es muy útil. Luego lo hay de placas, o sea, de placas que variando lo que se cruzan esas placas, variamos la capacidad. Y lo que hay entre ellas es aire, el dieléctrico. Esto tiene estos mandos de aquí, que son, a ver, este y este. Aquí tenemos una bobina, es un acoplador, ya veremos cómo funcionan. Este y este son dos condensadores enormes de placas, con lo cual corregimos la impedancia y con la bobina combinada con esos condensadores alargamos o acortamos la antena. No la alargamos, la acortamos, pero hacemos un efecto parecido. Con este aparato lo que conseguimos es que una antena que no nos funcionaría directamente hacia el equipo nos funcione. Y aquí tenemos lo mismo. Esto es de CB. Estos dos mandos que hay aquí son trimmer. Los trimmer son condensadores variables. Y estos dos condensadores sirven para adaptar la impedancia de la antena. ¿De acuerdo? Es por poner un ejemplo de uno de los usos, ¿no? Otro es un motor eléctrico que cuando arranca produce una gran caída de tensión en la toma de la corriente, y para evitarlo hay un condensador. No sé, puede que en el siguiente vídeo, que entremos un poco más en el tema del condensador, me traiga uno para que lo veáis. Ya hemos dicho que los condensadores variables se llaman trimmers. Estos son trimmers. La resistencia variable son reostatos. Resistencia variable, el mando del volumen, por ejemplo, de un aparato. Los trimmers, también cuando tenemos un aparatito de radio, que escuchamos la radio y vamos buscando la frecuencia que queremos escuchar en la FM, radio tal, radio cual, la COPE. Eso también, ese mando que nos varía la frecuencia, es un condensador de placas. Son unas plaquitas que se entrelazan. Cuanto más se enlazan o se mueven, varía la capacidad, y es uno de los usos que se hace del condensador en la electrónica, que es muy importante para nosotros, para la radio. Hemos dicho que el condensador consta de placas conductoras, y entre medias hay un dieléctrico que no es conductor. Cuando ese dieléctrico es húmedo, o sea, papel impregnado en aceite o eso, se llaman catalíticos. ¿De acuerdo? Luego hay más condensadores. No creo que vaya a entrar en el examen que os pregunte, por ejemplo, por un condensador de vacío. Pero bueno, una de las cosas que debemos saber del condensador es que en paralelo se suma.
y si los ponemos en serie se restan. Al contrario que la resistencia, que ya lo vimos en el anterior. Entonces, un condensador, voy a dibujar aquí, la placa. Esto sería más o menos el símbolo del condensador. Si tenemos las dos placas conductoras y en medio el dieléctrico. Voy a dibujar el dieléctrico. Si ponemos en paralelo, otro en paralelo, la capacidad de estos dos condensadores se suma. Y si ponemos otro más, se van sumando la capacidad de los condensadores. Y si ahora ponemos uno que sea variable, un trimmer, no sé, no recuerdo cuál es el símbolo del variable, pero bueno, voy a dibujar aquí un mando. Como variamos la capacidad del variable, también va a variar la capacidad del conjunto. O sea, tenemos una capacidad aquí, que la vamos a tener fija con estos, pero podemos cambiarla con el variable. Que esa acumulación de energía que se acumula dentro del condensador se mide en coulombios. ¿Cómo usamos los condensadores? No sé si va a salir en examen, pero uno de los ejemplos que tenemos es de la capacidad que tiene un condensador, es por ejemplo cuando tenemos una fuente de alimentación, un cargador, el del ordenador, el de algún teléfono, algún aparatito de estos, cuando lo desconectamos de la corriente, tiene una lucecita, un LED, una lamparita LED pequeña, normalmente en color verde, ¿no?, que está encendida cuando estamos usando el aparato, está conectado. Y cuando lo desconectamos, permanece un ratito encendida. Eso ocurre por la carga eléctrica que hay almacenada en los condensadores. Ya que los condensadores son muy usados en las fuentes de alimentación, aquí tengo una, pero bueno, no sé si se verá, que es para alimentar todo esto. La fuente de alimentación lo que hacen es transformar la corriente alterna en continua con un puente de diodo. O sea, necesitamos un transformador, un puente de diodo, transformamos la corriente a un voltaje menor al voltaje que vamos a usar, el puente de diodo la transforma en continua, pero no está estable. Y una de las fases que la estabiliza, la amortigua los picos, son los condensadores. Por eso que hemos dicho de la lucecita que se queda encendida. Es decir, cuando hay picos, el condensador como que los absorbe. El punto bajo, cuando baja del pico, el condensador suministra energía. Cuando sube, amortigua porque está cargando así, ¿no? Entonces, varios condensadores, se usan más cosas, ¿no? En la fuente de alimentación, incluso hoy día se usan la mayoría de las fuentes de alimentación tienen un transistor estabilizador, que ya llegaremos a los transistores, pero son muy útiles en eso, en estabilizar la corriente. La cantidad de electricidad que es capaz de almacenar un condensador depende de su capacidad y del voltaje, con lo cual tenemos que Q es igual a C, no me cabe aquí, Q es igual a C por V. La capacidad es igual
O sea, la cantidad de energía Q es igual a la capacidad por el voltaje. Ya sé que quiero huir de las fórmulas, pero porque mucha gente huye de la fórmula. Cuando empieza a ver un libro de electricidad y las fórmulas es lo que les tira un poco para atrás, ¿no? Pero bueno, hay que verlas un poquito por encima. Recordad que lo que queremos no es aprender a ser un electricista, queremos aprobar el examen de radioaficionados. Entonces tenemos que tener unos conceptos básicos. Algunas preguntas van a estar rebuscadas, y las podremos fallar porque podemos fallar el 50% de las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, del condensador podemos decir más cosas, ¿no? Hablaremos de ellos, ¿cómo son? Tienen distintas formas, ¿no? La más típica es cilíndrica. Y suele tener los valores escritos. Suele haber también algunos condensadores con otras formas. Y una serie de bandas, en las que hay unos valores, unos multiplicadores y demás, que no los voy a meter ahora, pero los repasaremos. En el siguiente vídeo repasaremos eso para verlo por encima, en qué consisten esos valores, que vienen, cuando vienen expresados así, en otros vienen garabateados. O sea, en un condensador más grande, pues no lo pone tantos picofaradios o tantos faradios, depende del tamaño del condensador. Si se miden en faradios o en picofaradios, son los que vamos a usar nosotros en la radio. Bien. ¿Qué más podemos decir del condensador? Se pueden decir más cosas, pero bueno, sabed eso, que normalmente vienen asociados a una resistencia que está en serie con ellos. Si teníamos este circuito, ¿qué lío estoy haciendo aquí? Si tenemos este circuito de condensadores y hay uno variable, y el circuito sale, digamos que sale en esta dirección, digamos que tenemos la corriente en esta dirección, suele haber una resistencia asociada al circuito. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente que entra en el condensador, y para mantener esa carga ahí, que no simplemente que el condensador ayudarle a que no sea un componente más conductor, sino que retenga carga, ponemos una resistencia que va a hacer, al resistir el paso de la corriente después del paso por el condensador, va a conseguir ayudar al condensador a almacenar esa energía eléctrica en su interior. Bien, no me alargo. Prometí hacer 2 o 3 vídeos por semana, no he podido esta semana, lo lamento. El trabajo me ha ocupado demasiado. Hoy veis que tengo otro entorno, estoy en un sótano. No me extiendo más, que luego los vídeos se alargan, y espero, como siempre, que me deis Roger.